Ya escuchó usted y fíjese que yo soy de los tantos que de repente no reconocemos qué es lo que hace un médico especialista en hematología. El día de hoy vamos a aprender en voz de la doctora Alejandra Núñez qué hace el hematólogo y vamos a hablar de algunas enfermedades relacionadas. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí, pero ponnos en contexto para aprender un poquito más y para que nos quede claro cuál es la función de un médico hematólogo. Bueno, el médico especialista en hematología, principalmente lo que vamos a ver son enfermedades en la sangre. Okay. Podemos valorar nosotros desde enfermedades benignas, como por ejemplo la anemia, pero también podemos valorar enfermedades como trastornos en la coagulación. Okay. Esto quiere decir aquellos pacientes que forman coágulos o que tienen sangrados. Okay. Y también enfermedades malignas como lo que son linfomas, leucemias o mieloma múltiple. Ok, mira, Carlita, ya aprendimos algo en particular. O sea, en realidad se relaciona con todas las enfermedades de la sangre, ¿verdad? Exactamente. Ok, y ahora hablemos de la más común, que es la anemia. La anemia, nosotros sabemos que es la falta de vitaminas, pero no reconocemos cuáles en particular. Claro. Bueno, sí, la anemia es el padecimiento que ocurre cuando tenemos una deficiencia o una disminución en la cantidad de hemoglobina o glóbulos rojos o también conocidos como eritrocitos. Okay. Las causas principales sí es la ferropenia principalmente, pero hay muchas otras causas que nos pueden generar anemia, como la deficiencia, por ejemplo, de ácido fólico, vitamina B12, okay, o problemas principalmente ya a nivel medular o una destrucción aumentada en los eritrocitos. Creo que lo relacionamos bastante con el tema de, es que si no comes bien te va a dar una anemia. Sí. Pero ¿qué tipo de alimentación en realidad tendríamos que tener para que esto suceda, ¿no? Sí, principalmente hay que tener un consumo adecuado de lo que son carnes rojas. Eso es la principal fuente de hierro. Sin embargo, también tenemos otras fuentes como es el consumo de lentejas, de garbanzos, entre otros, pero hay que tener en cuenta que no siempre solo es una deficiencia en el consumo de estos alimentos, sino que también puede ser por pérdidas, esto quiere decir sangrados que aparecen principalmente en mujeres jóvenes, secundario a sangrados abundantes durante la menstruación. Okay. Entonces, no siempre es bueno relacionarlo a la nutrición, sino que siempre es estudiar a cada uno de los pacientes para ver cuál es la etiología de la anemia. Mira, es interesante saberlo porque luego nosotros nos relacionamos directamente con la alimentación y la otra es que hemos aprendido que es la antesala de la leucemia, entonces alerta muchísimo, ¿es cierto? Sí, eso también es cierto. Como platicamos, pues sí, las causas principales son estas que habíamos mencionado, pero enfermedades como la leucemia, tanto aguda o una crónica ya en estadios más avanzados, pueden también presentarse solo en un inicio con anemia. Oye, doctora, ¿y cuáles serían los síntomas principales, los focos rojos en los que habría que poner muchísima atención para saber que puede estar llegando una anemia a nuestras vidas? Sí, de los principales síntomas tenemos la debilidad, el sueño durante todo el día, sensación de palpitaciones o que al caminar poca distancia uno siente dificultad como que se le faltara aire, falta en la concentración. A veces simplemente hay muchos pacientes que empiezan a decir que de repente tienen muchas ganas de comer hielo. Eso se le conoce como pica y también es uno de los datos que nos pudieran decir que estamos ante una anemia, principalmente en este caso por deficiencia de hierro. Doctora, ¿y cuál es el tratamiento para revertir este problema? Y me imagino que de identificarlo no es tan difícil, ¿verdad? Recuperarte de una anemia. Sí, no, cuando es por una deficiencia nutricional, la verdad es muy sencillo de tratar. Aquí lo importante es definir la causa. Si es por sangrados abundantes, primero solucionar eso
y el manejo puede ser vía oral. En casos ya más severos pudiéramos utilizar medicamentos intravenosos, esto para solucionarlo de manera más rápida. Ok. Oye, y en el caso de cuando no se están generando los glóbulos rojos, ¿por qué pudiera ser? Digo, si dejamos de lado esto que ya nos has comentado de la alimentación, pero ¿por qué sucede? ¿Por qué el cuerpo de repente no los produce? Bueno, esto también es lo importante, ¿no? De nosotros poder clasificar cuál es la causa. Cuando tenemos un problema en la médula ósea, esto también nos puede generar. Nosotros clasificamos la anemia principalmente en 3 causas. Un problema en la producción, el sangrado como tal y un aumento en la destrucción de los eritrocitos. Cuando tenemos el defecto en la producción, siempre es importante descartar las deficiencias tanto de ácido fólico, vitamina B12, hierro, pero hay trastornos también principales que se generan en la médula ósea, en la cual la médula ósea es la que no está trabajando y nos genera algo que puede ser más grave, como es la anemia plástica. Sin embargo, estas no se presentan solo con anemia, sino que ya tienden a presentarse también con deficiencia en el número de plaquetas y también con disminución en los leucocitos. ¿Y cuál es el estudio que define cuál es la razón de las 3 que acabas de mencionar? Alimentación, la pérdida de sangre o el trastorno. Bueno, aquí lo principal con lo que nosotros decimos que un paciente tiene anemia es simplemente la biometría hemática, que es un estudio muy sencillo que se toma de sangre, ¿cierto? Exactamente, en sangre periférica. Ahí ya para poder estudiar cuál es el tipo tenemos que ver los volúmenes, qué tan grandes, qué tan chiquitos son los eritrocitos, que nos orienta también a ver cuál es la causa. En anemia ferropénica los volúmenes, quiere decir los eritrocitos son muy pequeñitos, y pues eso nos orienta a que podemos pedir algo que se llama cinética de hierro, el cual también es un estudio que se hace en sangre periférica, pero pues ahí sí es guiarnos según la clínica para poder ver qué estudio es el recomendable en cada paciente. Mira, Carlita, excelente. Todo lo que aprendimos en tan solo 6 minutitos, lo que pasa es que muchas veces dejamos pasar cosas, sobre todo me llama mucho la atención el tema de las mujeres, Carla, porque luego de repente ustedes pueden confundir incluso con el mismo síntoma de la menstruación, que dicen, es normal porque pues me siento mal y decaída por la menstruación, pero luego se acostumbran a estar así. Exactamente. Lo relacionas mucho luego con el tema hormonal y por eso me siento decaída y por eso tengo tanta fatiga, tanto sueño complicado. Y puede estar pasando algo adicional. Sí, exactamente. Oye, te agradecemos mucho que hayas venido y ponernos en contexto de lo que significa el trabajo de un hematólogo y volvemos a poner por favor sus redes sociales para que la contacten si tienen alguna duda. ¿Dónde está tu consultorio? Estamos en Hospital Puerta de Hierro Andares, es en Torre Elite. Muy bien, excelente, ahí está, mire, @doctora.ale.emato y bueno, ahí está el dato para que usted la contacte. Te agradecemos muchísimo, te esperamos pronto y ahora nos vamos a una pausa porque el tiempo se nos terminó. Muchas gracias. Gracias a ti. Continuamos con más.